Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre la tercera parte de química orgánica. Especialmente vamos a hablar ya en este caso sobre los hidrocarburos cíclicos, los primeros de ellos llamados alicíclicos. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro. Como pudimos ver en su clasificación de los hidrocarburos en los videos anteriores, se dividían en los de cadena abierta y los de cadena cerrada. Dentro de los de cadena abierta teníamos a los saturados, que eran los alcanos, y los insaturados, que eran los alquenos y alquinos. Si te perdiste de esos videos, te voy a dejar una tarjetita en el video para que los puedas revisar. El día de hoy nos vamos a centrar en los hidrocarburos de cadena cerrada, que son los alicíclicos y los aromáticos. En esta ocasión solo vamos a hablar de los alicíclicos. Dentro de ellos tenemos a los cicloalcanos o llamados naftenos. Su fórmula general va a ser CnH2n. Esta fórmula es conocida porque es la fórmula que se aplicaba en los alquenos. Bien, algún dato importante a tener en cuenta es que N tiene que ser siempre mayor de 2. Para que pueda ser cíclico, el número de carbonos mínimo debe ser 3. Su nomenclatura es la siguiente: la palabra ciclo más la raíz más la terminación ano. Como podemos ver en este ejemplo, presenta 3 carbonos, que es el mínimo, por lo tanto, en este caso el nombre es ciclopropano, ¿no? La raíz, que en este caso es pro, acompañada de la primera parte que es ciclo y la terminación ano. De igual manera, en los siguientes, 4 carbonos, ciclobutano, 5 carbonos, ciclopentano, 6 carbonos, ciclohexano. De esta manera es fácil nombrar a los cicloalcanos que simplemente en su estructura no presentan radicales. Pero ahora vamos a ver diferentes ejemplos. Por ejemplo, si tienes solo un radical, se nombra el radical seguido del cicloalcano. Veámoslo con los siguientes ejemplos. Tenemos en este caso a un cicloalcano, ya que todos poseen enlaces simples. De esa manera podemos diferenciarlos, pero en este caso encontramos un radical. Este radical también ya es muy conocido y ustedes ya lo conocen, es el etil. Bien, en este caso, ¿cómo haríamos para nombrar? Al poseer solamente un radical, se va a tomar como referencia que el conteo va a partir del radical, o sea, en el carbono 1 va a estar ubicado el radical. Por lo tanto, seguiría siendo de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Profesor, ¿lo puedo contar de este lado en este sentido? También puede ser, no hay ningún problema, porque simplemente va a dar igual. En el primer carbono está el radical. Por lo tanto, su nombre sería etilciclopentano, ya que tiene 5 carbonos. ¿Por qué ya no le coloco la posición 1? Porque se sobreentiende que es en el primer carbono. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos a un cicloalcano, ya que todos los enlaces son simples, y también presenta un radical. En este caso el radical presentado presenta 3 carbonos. Sepamos diferenciarlo porque cada punto de este extremo significa un carbono. Hay uno, otro y otro carbono. 3 carbonos. Sería un propil. Pero como la forma está dada de esta manera, es un isopropil. Entonces partimos contando desde el carbono 1, donde se encuentra el radical, que vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, su nombre sería isopropil ciclohexano. Ahora veamos si tiene varios radicales, se va a ordenar según la posición más cercana entre ellos. Y si tuviera simetría, se toma el orden alfabético. Veámoslo en los siguientes ejemplos. Aquí tengo un cicloalcano y presenta 2 radicales. ¿Cómo voy a comenzar a enumerar? Bien, según esta indicación nos dice que tenemos que empezar a enumerar desde la posición más cerca entre ellos. Por ejemplo, si yo cojo como posición 1 a este, que es el radical, sería 1, 2, 3, 4. En el carbono 4 habría otro radical. Ahora vamos en el otro sentido. 1, 2, 3. De esta manera estaría más cerca. Profesor, y si yo quiero comenzar por este radical 1, 2, 3, también la posición sería 1 y 3.
porque si sigo de esta manera sería 1, 2, 3, 4. No estaría bien. Entonces, puede ser de este sentido o de este sentido, pero buscando la posición más cerca. En todo caso, sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Los radicales en la posición 1 y en la posición 3. Entonces, el nombre sería 1,3, posición 1 y 3, dimetil ciclopentano. Veamos el siguiente ejemplo. Observamos que tenemos dos radicales, uno en este lado y otro aquí. ¿Cómo vamos a comenzar a enumerar? Según la indicación, si hubiera simetría entre los dos, se tendría que buscar, en este caso, por orden alfabético. Vamos a ver. Si yo puedo numerar de aquí 1, 2, posición 1 y 2. Si yo comienzo de acá, 1 y 2. De ambos lados sería la misma posición, entonces hay simetría. ¿Cómo comenzar a enumerar si hay simetría? Fácil. En este caso tengo a un etil y a un metil. ¿Cómo voy a enumerar primero? Teniendo en consideración el orden alfabético. Primero va el etil por la letra E y después el metil por la letra M. Entonces comienzo a enumerar de este sentido. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, en la posición 1 el etil, en la posición 2 el metil y en este caso presenta 6 carbonos. Su nombre sería 1 etil, 2 metil, ciclohexano. Bien. Ahora, si tiene algún elemento, se tiene en cuenta el orden alfabético para escribir el nombre, pero para enumerar se tiene en cuenta siempre la posición más cercana entre los radicales. Veamos en este ejemplo. Tenemos aquí al cloro, que es un elemento, tenemos acá un radical, que es el metil, y al etil como otro radical. ¿Cómo vamos a comenzar a enumerar? Veamos cuáles son las posiciones más cerca. Vemos que en estos dos son los que están más cerca como radicales, a diferencia de este, ¿no? Porque si enumeramos de acá sería 1, 2, 3, otro radical. 1, 2, 3, 4, otro radical. Este está muy lejos. Pero si comenzamos a enumerar sería 1, 2, radicales. Bien, 1, 2, radicales. ¿Cuál a tomar en cuenta primero? ¿Este o el de acá? Bien, veamos la posición más cerca entre los tres radicales. 1, 2, 3, 4, otro radical. 1, 2, 3, 4, 5, otro radical. Quiere decir que de este sentido están más cerca los tres radicales que de este sentido. Por lo tanto, la enumeración iría así: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Posición 1, el metil. Posición 2, el cloro. Posición 4, el etil. Nombramos según el orden alfabético. Tenemos al cloro, al etil y al metil. Por lo tanto, sería posición 2, cloro, 4 etil, 1 metil, ciclohexano. Si la cadena fuera cerrada, en este caso, tiene menos carbonos que una cadena abierta, esta pasa a ser un radical. Ya la cadena cerrada sería considerada como un radical. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Bien, tenemos aquí, en este caso, la cadena cerrada, la cadena cíclica, presenta 1, 2, 3, 4 carbonos. Y la cadena abierta presenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Quiere decir que presenta más, por lo tanto, esta cadena cerrada se convierte en un radical. Ya tengo acá un radical, que en este caso sería el ciclobutil. Y en este caso tengo al metil como otro radical. Comenzamos a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posición 1, la posición 1 sale el ciclobutil. Posición 5, el metil. Según el orden alfabético, el ciclobutil va primero. Por lo tanto, sería 1 ciclobutil, 5 metil, hectano, ya que presenta 7 carbonos. Veamos en este caso a los cicloalquenos. Su fórmula general es CnH2n-2. Así como lo podemos comprobar, es la misma fórmula o la idéntica fórmula que presentan los alquinos. Aquí también tener en consideración que el número mínimo de carbonos es 3. A partir de 3 para que pueda ser
una cadena cerrada, una cadena cíclica. Y su nomenclatura es semejante a la primera de los cicloalcanos, solamente cambiando la terminación ano por eno. Primero la palabra ciclo, segundo la raíz y tercero la terminación eno. Veamos algunos ejemplos, por ejemplo que está acá. Cuando no presentan radicales simplemente se coloca el nombre teniendo la terminación final, ¿no? 3 carbonos, ciclopropeno. 4 carbonos, ciclobuteno. 5 carbonos, ciclopenteno. Y 6 carbonos, ciclohexeno. Así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa si tiene un radical? Se enumera teniendo en cuenta la posición más cerca al radical. La posición más cerca al radical. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que tener también en cuenta el doble enlace. Acuérdate que en los alquenos la característica es la del doble enlace, como observamos en la imagen de cada uno de ellos. Hay un doble enlace, teniendo siempre en cuenta que partimos del doble enlace en la posición 1. Entonces, si presenta radicales, como en el ejemplo que vamos a ver a continuación, vamos a comenzar a enumerar según la posición más cerca del enlace doble al radical. Por ejemplo, si yo comienzo a enumerar desde este punto, sería 1, 2, que está en el enlace doble, 1, 2, 3, 4, 5 radical. Pero si yo comienzo a enumerar desde aquí, 1, 2, 3 radical. Entonces, esta manera es la manera más cercana. Por lo tanto, la numeración sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y su nombre va a estar dado así, ¿no? En la posición 3, el metil, y en la posición 1, obviamente, va a estar el doble enlace. Se tiene que mencionar ciclopenteno. Pero acuérdate que en los alquenos, la nueva forma de nombrar, en este caso la posición del doble enlace va intermedio. Entonces sería así, 3-metil, ciclopen, guión, la posición del enlace doble que es el 1 y la terminación eno. Bien, de esa manera se va a nombrar ahora. Vemos otro ejemplo. ¿Qué pasaría en este ejemplo donde tenemos un enlace doble, pero tenemos dos radicales? ¿Cómo vamos a comenzar a enumerar? Bien, de esta manera, teniendo en cuenta primero el enlace doble que esté más cerca a un radical. Por ejemplo, si comenzamos a enumerar desde aquí sería 1, 2, 3, 4 radical. 1, 2, 3, 4 radical. Profesor, ambos están en la misma posición cerca a un radical. Bien, si hubiera el caso, como se está presentando ahora, que está más cerca al radical, pues simplemente tener en cuenta el orden alfabético. Este es un etil y este es un metil. Por lo tanto, el etil es en orden alfabético el más cercano. Entonces, la numeración va a ser justamente la siguiente. 1, 2, 3, 4, radical 5, 6, 7, radical 8 carbonos. Bien, entonces 4 etil, 7 metil, ciclo OC, en este caso la raíz de 8 carbonos, y en la posición 1 el doble enlace terminación eno. Bien, veamos otro ejemplo. Tenemos en este caso doble enlace. ¿Qué pasa cuando existe un doble enlace? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este caso? Primero, la posición de los dobles enlaces, que estén más cercanos entre ellos. Después de eso, el radical. Por ejemplo, si yo tomo esta posición 1, 2, 3, 4, en la posición 1 y en la posición 4 el otro radical, el otro doble enlace. Pero si yo tomo en conteo 1, 2, 3, está más cerca en ese sentido el otro doble enlace. O puede ser de este caso 1, 2, 3, pero el asunto es que estén cerca los doble enlaces. Y después de que estén cerca ya tomo en consideración los radicales. Entonces la siguiente manera sería la correcta. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Mucho más cerca de esta forma los dobles enlaces. Para enumerar ya tenemos en cuenta esto, pero para nombrar comenzamos por los radicales. 5-metil, ciclopen, porque tiene 5 carbonos, y como en este caso hay dos dobles enlaces, se enumeran 1,3 dieno, porque posee dos enlaces dobles.
Veamos otro ejemplo en este caso. Bien, tenemos dos dobles enlaces. Bien, comenzamos a ver cuál está más cerca. Creo que de esta manera son los que están más cerca. O incluso de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5 radical. 1, 2, 3, 4, 5 radical. ¿Qué es lo que hago en este caso? De la misma forma, quien está más cerca a un radical, pero por orden alfabético. Metil, etil. Entonces tiene que estar cerca a este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esa manera vamos a comenzar a enumerar. Bien, comenzamos con los radicales. En el 5, el etil, y en el 6, el metil, ¿no? 5 etil, 6 etil, ciclo X, porque son 6 carbonos, posición 1 y 3, los dobles enlaces, dieno. Entonces, de esa manera podemos, en este caso, dar los nombres a los cicloalquenos. ¿Vamos a ver cicloalquinos? No, en este caso no vemos a los cicloalquinos porque son inestables y por lo tanto sus enlaces pi se repelen y es muy difícil encontrar las cadenas cerradas con enlace triple. Bien, así que solamente vamos a ver los cicloalcanos y los cicloalquenos. Y en un próximo video estaríamos viendo a los de cadena cerrada llamados aromáticos.